Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Irma Mora y hoy vamos a hablar un poquitito acerca de lo que hemos vivido estos últimos 3 años de pandemia. Aproximadamente a fines del 2019 un virus aparece, un virus animal, se muta y contagia a un ser humano. Este ser humano rápidamente empieza a contagiar a las demás personas, provocando a los muy pocos días personas fallecidas. A este virus se le llamó el virus SARS-CoV-2. El 11 de marzo, la OMS declara el SARS-CoV-2 una pandemia. A Chile nos llegó el 3 de marzo nuestro primer caso de una persona que venía llegando del exterior. Nuestro país tomó muchas medidas sanitarias bastante rígidas, como el aforo, tomó el uso de alcohol gel, lavado de manos, los confinamientos en las casas, etc. Si bien es cierto, usamos también, por ejemplo, mascarillas, guantes, cofia. No necesariamente eran los ideales en el minuto, también se utilizaron hasta mascarillas de tela porque era lo que podíamos adquirir en su minuto. En la actualidad ya había disposición y este último tiempo para todo el mundo poder adquirir estos implementos de protección. Al confinarnos en los domicilios, si había algún familiar que se contagiara con COVID y no podíamos, por su casa más pequeña o en un departamento, dejar aislado al paciente como tenía que ser, se les enviaba a residencias sanitarias para poder que pasara sus días de cuarentena. En su minuto fueron 14 días, 7 días y así. Fueron modificándose los días de cuarentena porque también fue acomodándose en cuanto a la vacunación. En Chile fallecieron más de 61.000 personas a causa del COVID-19. A veces se podían pasar su cuarentena en la casa sin mayores problemas o en una residencia sanitaria, como dije anteriormente, pero cuando eran más graves tenían que dirigirse al hospital o a una clínica, ya que en su momento fue solamente una sola red sanitaria, porque el caso ya no era manejable en sus domicilios y requirieron la gran mayoría intubación. Al ser intubado, el paciente requería de una ventilación mecánica o una ventilación asistida. Los especialistas concluyeron que este virus se contagiaba por vía aérea, por eso es que era tan importante para nosotros el uso de mascarilla y el lavado de manos. Estos aislamientos o confinamientos nos fueron provocando muchos problemas a nivel familiar, porque al estar confinados se fueron cerrando las fuentes de trabajo y la gente simplemente, muchos fueron despedidos, otros se les congelaron los contratos, etc. Entonces llegó un momento en que no tuvieron ingresos y que el diario vivir fue muy complicado para la familia. El Estado partió ayudándolos con cajas de mercadería, les ayudó también con bonos, ya para las personas que estuvieran más complicadas en ese minuto, e incluso se llegó a permitir el retiro de sus ahorros provisionales, que eso también ayudó a que pudieran un poco costear el diario vivir, porque simplemente no habían ingresos. Tras estos momentos difíciles, complejos, se vio en un minuto su pequeño rayito de luz y es cuando se habló ya de las vacunas. Chile fue líder en esto y rápidamente se contactó para poder empezar a comprar en forma temprana las vacunas para el país. Es así como nos llegaron aproximadamente en diciembre las primeras dosis de vacunas a Chile.
partiendo vacunación por todo el equipo sanitario y posteriormente al resto de la población, partiendo por todos los adultos mayores. Chile puso aproximadamente 62 millones de vacunas. Las vacunas que nos llegaron a Chile fueron de origen de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, CanSino, Sinovac, etc. Con distintas técnicas, pero fueron utilizadas de muy buena manera en Chile. Estas vacunas también ayudaron a que nuestra tasa de mortalidad fuera bajando y a lo mismo que los contagios. Y al bajar nuestros contagios, hubo una discusión entre los psiquiatras y los epidemiólogos que unos veían por nuestra salud mental, que la gente ya necesitaba ir abriendo un poco estas restricciones, y por el otro lado los epidemiólogos consideraban que aún no era prudente poder hacer alguna modificación a nuestras medidas sanitarias. El Ministerio se basó en cuanto a las estadísticas de fallecidos y de contagios para poder levantar nuestras restricciones, lo cual la ministra de Salud informa que a contar del 1 de octubre se levantan las restricciones de mascarillas para poder así en todo lo que es aire, digamos, los puntos abiertos, por ejemplo en la calle, eso se tenía que ya dejar de lado la mascarilla, excepto en ciertos lugares, por ejemplo hospitales, centros de salud, un CEFAM, etc. Hay sugerencias también que son altamente recomendables por parte del Ministerio de Salud, son el uso de mascarillas en lugares, por ejemplo, de aglomeraciones, como el metro, el transporte público, farmacias, ¿ya? Pero no es obligatorio. Esto, el cambio que hubo al levantar las restricciones, también dejó de lado el pase movilidad, que era el que nos permitía, por ejemplo, si estábamos con las vacunas al día, poder asistir a lugares, por ejemplo, si había algún evento, nosotros podíamos ir con nuestro pase movilidad, ir al supermercado con nuestro pase movilidad, que era quien nos indicaba si la persona estaba o no con las vacunas al día. Si era así, podía entrar sin ningún problema a comprar o a disfrutar de algún evento. De lo contrario, no se le permitía el paso. A lo mismo que las temperaturas, también se les tomaba la temperatura en la entrada junto con el pase de movilidad. Chile, como fue tan visionario y rápidamente, entonces se contactó con los laboratorios. Chile ha disfrutado de muchas vacunas y nuestra población ha sido vacunada. Y esto dio origen a nuestras vacunas anuales. Chile en este minuto está colocando ya las vacunas bidosis, que tiene la cepa original de Wuhan y la cepa Omicron. La idea es que esta vacuna sea una vez al año, al igual que la vacuna de influenza, y que entraría a ser parte de nuestro programa de inmunización nacional. Quiero dar las gracias a todos los que han estado conmigo hoy día y espero que esta información les sea provechosa. Muchas gracias.